Hola, muy buenas a todos. En este vídeo os voy a enseñar qué es una función en programación y para qué sirve. En concreto vamos a ver tres tipos de funciones que podemos utilizar en este nivel, que son estas tres de aquí. ¿Vale? Vamos a ir una por una en el orden en el que vienen y os voy a explicar las diferencias que hay entre cada una de ellas. Primero, vamos a definir qué es una función. Una función en programación es una plantilla que puedo modificar algunos datos de dentro de ella o no, mantenerla estable y fija, pero la finalidad de una función es reutilizar un código de una forma rápida, sencilla y sin ocupar mucho espacio. Por ejemplo, si yo quiero escribir el mensaje hola, bienvenida a mi programa y lo quiero usar muchas veces, lo normal es definir una plantilla en la que se defina ese texto y luego con una pequeña sentencia utilizarlo tantas veces como necesite a lo largo de mi programa. ¿Vale? Es súper necesario aprender este tipo de elementos dentro de la programación porque favorece la estructura y la limpieza dentro del código, además de lo que habíamos comentado que es la reutilización del mismo. Por otro lado, también pequeñas modificaciones o grandes modificaciones es mucho más fácil implementarlas en todo el programa, porque si yo, por ejemplo, quisiera que ese texto fuera ligeramente distinto, cambiándolo en la plantilla, automáticamente en todos los sitios donde lo he utilizado también saldría ya modificado. Y si lo tuviese que copiar y pegar a mano, como lo podríamos hacer a día de hoy, pues tendría que ir revisando y modificando cada uno de esos copia y pega que yo he hecho. Bien, en este caso vamos a hacer un programa que pida al usuario un número y le muestre por pantalla su doble. ¿Vale? Vamos a leer el que tenemos aquí como ejemplo para intentar entenderlo y ver cómo se implementan las funciones en este caso. Bien, tenemos las bibliotecas correspondientes. En este caso, la de IOStream es la única que nos es necesaria. El using namespace para los couts y theins, como ya sabéis. Y vamos a crear una variable global llamada j, donde yo voy a guardar el valor que me va a dar el usuario. Bien, esto primero que encontramos, vamos a minimizar esta parte, sería como una especie de biblioteca. Una biblioteca en la que no es una biblioteca en sí, sino que es la definición, la declaración de mi función. Para que lo entendamos, una función tiene tres partes. Una, donde yo digo qué es lo que tiene que hacer la plantilla, qué cosas necesita o tiene que hacer cada vez que se utilice. Otra, diciéndole al programa que se va a utilizar, que es como si fuese una biblioteca, por eso está la parte de arriba por encima del int main. Y en último y no menos importante lugar, donde se utiliza. ¿Vale? Vamos a leerlo un poco para entender la estructura que tiene. En este caso tenemos void doble y paréntesis y luego entre corchetes lo que tiene que hacer. Esto de aquí quiere decir que la función no va a devolver nada. Esto guardamos el concepto para más adelante, pero tened en cuenta que puede ser int si devuelve un número entero, string si devuelve un texto, char si devuelve una letra, o si no es necesario devolver nada, pues será de tipo void. Por ejemplo, la función main es de tipo int, quiere decir que devuelve al final, sí o sí, necesariamente, un número, ¿vale? Por eso siempre ponemos return 0. En este caso, como es la función principal, no tiene mucha repercusión, pero veremos más adelante como en otras funciones sí que esto es importante. De momento vamos a decir que la función doble no tiene que devolver nada, sino que tiene que hacer un procedimiento, ¿vale? No es lo importante lo que devuelve, sino lo que al llamarla ejecuta, ¿vale? De ahí que se le llame función sin parámetros de tipo procedimiento. Procedimiento es cuando no devuelve nada. Bien. Entre paréntesis de momento no vamos a poner nada, pero después os explico que aquí puede ser que nos encontremos otras cosas, que es lo que llamamos parámetros, ¿vale? Leyendo un poco qué es lo que tiene que hacer esto, que es como una especie de subprograma, un programa colapsado, encapsulado para utilizarlo después, es la plantilla. Lo que vamos a hacer es
mostrar un mensaje por la pantalla que sea hola, dime un número y te diré su doble. Después vamos a guardar el número que nos da en la variable j, que la creamos aquí en su momento, que es de tipo global, es decir, se puede acceder en cualquier parte del programa a ella. Este valor lo vamos a guardar, pero con su doble. Y por último vamos a enseñarlo, ¿vale? Esta sería la plantilla de la función, es decir, el concepto que vamos a poder ejecutar en cualquier parte del programa fácilmente. Todo esto de aquí dentro, ¿vale? Para eso, como os decía, primero hay que decirle al programa que se va a utilizar esta función, que tiene que ser, esto está mal, así, tiene que ser este mismo texto, como podéis ver, y luego con un punto y coma. Y en mi programa yo lo coloco donde yo quiera. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Ponemos un CLS para que se borre la pantalla y el texto. Y vamos a utilizar la función. Como veis aquí no hay que poner el void. El void solo se pone en la plantilla y en la declaración. Pero cuando yo la utilizo en el programa, solo pongo el nombre de la función y lo que haya entre paréntesis, que en este caso está vacío. Luego veremos que hay algunas variedades. Entonces yo ahora si ejecuto, vais a ver que vamos a ver en la terminal, a ver, qué ha dado error, había salido ahí, vamos a compilar otra vez. Hola, dime un número y te diré su doble. Y por ejemplo le digo el 7, ¿vale? Es decir, él está ejecutando la función doble, que está aquí abajo, su definición completa, ¿vale? La plantilla en lo que consiste. Le doy a Enter y me sale 14, ¿vale? Vamos a borrar aquí un Enter que no quiero, no me hace falta 2. Bien, ¿qué ventaja tiene esto? Como os decía al principio, pues que yo puedo ahora coger esto y poner aquí todas las veces que yo quiera, aquí o en cualquier parte de mi programa principal, ¿vale? En vez de tener que copiar todo esto, que sería otra opción, por supuesto, ¿vale? Es más rápido y más estructurado utilizar una función en su lugar, ¿vale? Una función que la podemos invocar, que ese es el nombre técnico, en cualquier parte del programa. De tal manera que si yo esto lo ejecutara, pues lo haría en este caso, pues 9 veces, ¿no? Que creo que es lo que aparece. Pues vamos a poner 7, 3... Bueno, está como veis un poquito mal estructurado los resultados que están en la siguiente línea, pero os hacéis a la idea, ¿no? Bien, esto evidentemente cuanto más grande es la plantilla, más ordenado está quedando por utilizarlo en forma de función, ¿vale? Y lo normal, de hecho, es que no es que haya una función, sino que haya muchas funciones. Digamos que si yo, por ejemplo, ahora hubiese calculado mal o quisiese, en vez de calcular el doble, quisiese calcular el triple, modificando esto, ya todos estos de aquí seguirían funcionando perfectamente. Sin embargo, si hubiese copiado y pegado este código, tendría que modificar uno a uno en todos ellos este valor, cosa que no nos interesa. Bien, esto sería el concepto de función. Una función que, como digo, se le conoce como procedimiento en este caso porque no devuelve nada. Vamos a hacer una pequeña variación de este programa en la que, en vez de utilizar una función sin parámetros conocida y que no devuelva nada, que se llama void y se le conoce como procedimiento, vamos a utilizar una en la que no sea un procedimiento, sin parámetros porque no va a haber nada de los corchetes, o sea, los paréntesis, pero que sí que devuelva algo, ¿vale? Ya no se le conoce como procedimiento, sino función sin parámetros. Bien, como os decía, la devolución se hace siempre con el return, ¿vale? Quiere decir que yo aquí ya no voy a decir que sea de tipo void, sino que voy a poner, por ejemplo, que sea de tipo int, es decir, tiene que devolver un número entero. Aquí en el return tiene que haber un número o una variable que sea de tipo número, ¿vale? Como lo he cambiado aquí en la plantilla, lo tengo que cambiar aquí también en la declaración. Como veis ya no sale error. Y lo que vamos a hacer ahora es que el cambio viene al invocarla. Al invocarla ya va a hacer el procedimiento de lo de dentro, pero además va a devolver un valor. Lo que voy a hacer en este caso es que haga un cálculo interno, ¿vale? Con la variable j, la va a pedir y va a hacer un cálculo interno y voy a devolver ese nuevo valor que está duplicado. De tal manera que aquí yo voy a poner cout
y voy a devolver, o sea, voy a enseñar por pantalla lo que devuelve esto de aquí, ¿vale? Ese es el efecto que tiene. Al final esto se puede sustituir por lo que devuelve el return que le hemos puesto. Podría poner aquí el cout también, que estaba antes, ¿vale? Este de aquí. Pero, como entenderéis, saldría duplicado. Saldría por el procedimiento, por la propia plantilla, saldría en la pantalla el valor de J. Además, se devolvería y como tiene un cout delante, pues se mostraría por pantalla, ¿vale? Entonces no quiero que salga duplicado. En este caso, esta parte de aquí es redundante, no es necesaria, ¿vale? También podría poner, por ejemplo, aquí int h igual a lo que devuelve esta función, ¿vale? Y enseño el contenido de la variable h que acabo de guardar. Sería otra opción, ¿vale? Las dos son exactamente iguales y son válidas ambas dos. De momento lo voy a dejar así, mismamente. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver, que estaba abierta aquí la consola. Hay que volver a ejecutar. Vale, entonces, hola, dime su número, o sea, un número y te diré su doble, que estamos por aquí. Ahora le voy a dar un número, lo va a duplicar y va a devolver, aquí en esta parte, va a devolver el doble de ese número que lo ha calculado. Y como tiene un cout delante, pues lo va a enseñar. Ahí está, ¿vale? Funciona perfectamente. Bien, esto sería una función sin parámetros, porque no, como digo, no hay nada en estos corchetes, en estos paréntesis, perdón. Y no se le considera procedimiento porque aquí tiene un tipo de dato. Hemos puesto int, pero se podría poner char, string, lo que necesitéis devolver, ¿vale? Bien, en este caso ahora vamos a hacer otra variación en la que sí que va a haber parámetros, ¿vale? No tiene nada que ver con el int de delante, de hecho lo vamos a mantener. De hecho no, lo vamos a quitar para que no nos confundamos con los conceptos, ¿vale? Vamos a poner aquí que sea tipo void y todo bien. Quitamos el return que nos lo da como error porque ya no hace falta al ser void. Y vamos a explicar qué es un parámetro. Un parámetro es un dato que yo necesito introducir en mi plantilla, ¿vale? Motivos, pues muchísimos. Imaginaros que yo pregunto el número aquí en el programa y esta función solo calcula el doble, no hace la pregunta. Es decir, por ejemplo, algo así, ¿vale? En mi programa principal coge, pregunta el número, lo guarda y ahora el asunto es que debo pasárselo a la función para que ella calcule ese doble, ¿vale? Claro, esta variable j, en este caso puedo acceder a ella porque es global, puedo acceder en cualquier parte del programa, pero esto no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque esta función, si yo se la paso a un compañero, no la va a poder utilizar salvo que yo le explique que tiene que crear esta variable j para poder utilizarla. Y esto va un poco en contra de las funciones. Las funciones son como fragmentos de código encapsulado, plantillas, que podéis encontrar por internet muchísimas o pasarle a compañeros y las pueden utilizar independientemente de las cosas globales que tenga vuestro programa. Dentro de ella puede haber una explicación de cómo se utiliza, qué cosas necesitas pasarle, darle información, pero digamos que puede ser perfectamente extrapolable, puede ser externa a tu programa y reutilizable en otros sitios. Entonces, variables globales, muy regular, ¿vale? Hay que intentar evitarlos. Entonces, para ello, como os decía, vamos a pasarle una variable que va a ser un número. ¿Cómo se especifica eso? Pues aquí entre paréntesis vamos a ponerle que le vamos a pasar una variable de tipo numérico, una variable de tipo int. Y que luego él lo que tiene que hacer es a esa variable multiplicarla por 2 y vamos a poner un cout en la que enseñe cuánto vale. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí también un salto de línea para que se lea bien. Y enseñamos la h. Como os decía al principio, antes, esto h, no, k, esta variable. Esta parte tiene que estar exactamente igual arriba, pero con un punto y coma,
así que eso no tiene que cambiar. Y ahora donde sí que va a haber modificaciones es aquí, donde veis que me marca que hay un error. ¿Por qué? Porque la plantilla dice que se le va a pasar, se le va a mandar un dato de tipo int. Y aquí yo no le he pasado ningún dato de tipo int. ¿Qué dato es el que yo le quiero pasar? Bueno, primero vamos a crear aquí la variable j, que va a ser local dentro de la función main. Y cuando lo guardo la información, yo le paso la información. Aquí no hay que poner int j. Eso solamente es en la definición, donde yo le digo qué tipo de datos se espera. Aquí solo le digo qué variable o qué número le voy a pasar. Tiene que ser de tipo int. Y esta j, evidentemente, lo que acabamos de definir, es de tipo int. Por tanto, él lo que hace, la conclusión, es que dice, oye, vete a la función doble y, ¿veis que pone aquí int k? Donde haya una k, tú metes el valor de j. Donde haya una k, aquí, metes el valor de j. Digamos que se lo estás pasando. Entonces esto tú se lo puedes pasar a tu amigo perfectamente. Y tú solamente tienes que decirle, pasarle un valor de tipo int. En tu caso se llama j y en el suyo se puede llamar w o edad, da lo mismo. Y la cuestión es que cuando él invoque y le ponga aquí, por ejemplo, edad, pues todo lo que estaba con la k se va a sustituir por edad y va a funcionar todo perfectamente. ¿Vale? Vamos a probarlo. Bien, estamos por aquí. Hola, dime un número. Voy a ponerle el 4 y va a irse a la plantilla y va a meterle un 4 donde están las Ks. Será 4, o sea, bueno, ahora la K va a guardar 4 por 2, que es lo que varía, que es 8. Lo enseña y debería salir un 8 con el cout. Efectivamente, ¿vale? Sale 8 como habíamos planeado. Si no habéis entendido, dadle marcha atrás al vídeo otra vez y poned de nuevo la explicación, ¿vale? Porque al principio esto es como un poco particular, es un poco chocante. Esta sustitución de aquí puede generar algo de confusión, pero el concepto es que lo que le metáis aquí va a sustituir a esto de aquí. Aunque no lo voy a hacer en el ejemplo, sabed que podéis poner varios parámetros, ¿vale? Incluso de distintos tipos, ¿vale? Podría poner aquí coma string name, coma lo que sea, ¿vale? Y entonces son distintos parámetros y aquí se tienen que invocar en el orden en el que se van definiendo. Pues por ejemplo, en este caso si hay dos, pues aquí sería primer parámetro, coma, segundo parámetro. La j sustituye a las Ks dentro de la plantilla y edad sustituye a name dentro de la plantilla, que yo no voy a hacer el ejemplo, pero para que lo sepáis, ¿vale? Se puede pasar más de un parámetro. Bien, esto sería una función en la que se le pasan parámetros. Ahora, bien, estos parámetros tenéis que saber que se pasan como copias. Realmente no son los de verdad. Y me voy a explicar. Mirad, vamos a poner que inicialmente j vale 0. Le vamos a pedir un número, pero se lo vamos a pedir todo aquí dentro de la función. ¿Vale? Así. Inicialmente vale 0, le vamos a pasar ese parámetro j como os decía, es decir, que la definición donde está la k ponemos mentalmente la j. Entonces dirá, oye, dime un número y te diré su doble. Esa k ahora va a valer lo que me digan, voy a hacer el doble y voy a enseñar cuánto vale esa k, ¿vale? En este caso, como comprenderéis, lo que se está modificando realmente es el valor de la j. Vamos a ejecutar. Y en principio yo, pues por ejemplo, si le pongo 4, pues saldrá un 8. Hasta aquí todo fenomenal. Pero mirad, voy a hacer una variación en la que voy a enseñar el valor duplicado aquí dentro, que es el que estaba actuando, pero luego se va a acabar la función y de nuevo voy a mostrar el valor de la j. Es decir, como valía 8, teóricamente de nuevo tendría que salir que el valor de la j es tal. Para que se entienda bien, vamos a poner los dos cout con una pequeña explicación. El valor de la j dentro de la función, a ver, es... He puesto la j porque sé que voy a pasar la j, ¿vale? Aunque ponga aquí k,
La sustitución sé que la está haciendo J, simplemente para entenderlo. Y fuera, vamos a decir que el valor de la J fuera de la función, o una vez mejor, una vez acabada la función, y fuera, ¿vale? Una vez acabada y fuera de la función. Y de nuevo voy a mostrarlo. Vamos a leerlo bien para que nos quede claro. Creamos una variable j local dentro de main, que vale 0. La vamos a pasar como parámetro por la función doble. Quiere decir que donde esté la k ponemos la j, de tal manera que dice, hola, dime un número y te doy su doble. Lo guardamos en ese sitio, hacemos que ahora su valor sea el doble del anterior, mostramos ese nuevo valor, ¿vale? Todavía estando dentro de la función. Y una vez acaba la función, tenemos más cosas que hacer, y es el valor de la j una vez acabada y fuera la función, y fuera de la función, es, y volvemos a enseñar la j, ¿vale? De tal manera que si yo le meto, por ejemplo, un 4 aquí, saldrá, bueno, esto se guarda como 8, sale un 8, acaba la función, y fuera de la función la j debe valer 8. Esta sería lo que podríamos pensar, pero como evidentemente os esperaréis, pues por ejemplo con un 6 el valor j dentro de la función es 12 y el valor j una vez acabada y fuera de la función es 0. 0, y fijaros, si yo pongo aquí 3, para que veáis que el 0 es un valor normal y corriente, pero que si le pongo 3 es este 3, ¿vale? Para confirmarlo. Y ahora os explico el porqué de este motivo. Y es que como os hacía spoiler al principio, esta variable j que entra aquí sustituyendo la k, no entra la variable j de verdad, sino una copia. Y esa copia se puede modificar aquí, se puede utilizar aquí y todo fenomenal. Pero una vez se acaba la función y termina la función, j vuelve a su estado original, ¿vale? Digamos, o se destruye la copia, como lo queréis ver. La copia se destruye y sigue permaneciendo la j normal y corriente, que como valía 3, pues seguirá valiendo 3. ¿Esto por qué es? Esto es un sistema de seguridad para que tú en una función puedas utilizarla, modificarla, todo lo que tú necesites, pero no te cargues tu código, digamos, o los valores de tus parámetros y de tus variables sin querer, involuntariamente. Esto es la teoría, pero la práctica es que a veces esto es útil y otras veces no es útil. Pues por ejemplo, imaginaos que yo en este caso quiero que este valor se duplique y persista en el tiempo ese cambio. Es decir, que yo no le pase una copia de j, sino que le pase la de verdad, la original, y que si lo cambio o lo utilizo, sea sobre la original y permanezca durante el resto del programa modificada. Bien, pues para eso hay que, lo que se dice, utilizar parámetros pasados por dirección, no por copia, que es lo que habíamos hecho hasta ahora, sino por dirección. La modificación es muy sencilla y es después del tipo de dato le ponemos un ampersand aquí y evidentemente también en la declaración. Al ponerle un ampersand, esto no lo vamos a ver probablemente en el curso, pero os lo menciono, lo que hago es darle la dirección de verdad de la variable, ¿vale? No le paso la copia, que es, si no lo pongo, es pasarle una copia, sino que le digo dónde está de verdad para que la utilice. De tal manera que ahora si yo ejecuto, como le estoy pasando la de verdad, y yo si le pongo, por ejemplo, el valor 6, va a salir 12 dentro de la función, pero como le pasé la de verdad, la modificación persiste y luego fuera vemos que el valor de j sigue quedando modificado, ¿vale? Bien, pues eso sería todo. Evidentemente son conceptos así distintos a los que habéis visto. El tema del void, del int, del return, los parámetros por copia, por dirección, procedimientos, son muchas cosas. Probablemente tengáis que ver varias veces el vídeo y practicarlo. Si no lo entendéis, preguntad al profesor en clase, que seguro que os puede ayudar con los ejemplos, pero este vídeo dad por hecho que es el más complicado del curso y tendréis que verlo varias veces para entenderlo bien, ¿vale? Recordad también que tenéis ejemplos por internet, en otros vídeos, dentro de la plataforma, que si los intentáis leer, manipular, entenderéis mejor el concepto, ¿vale? Entonces, repitiendo la explicación del vídeo, poniéndolo otra vez y cogiendo ejemplos,
estoy seguro que lo vais a acabar entendiendo perfectamente. Importantísimo, aunque es un concepto que sé que es complicado y que al principio puede generar rechazo, es muy muy importante que lo incorporéis. Es la parte más importante para que los programas sean escalables, que crezcan mucho, tanto como sea necesario, y no por ello dejen de ser legibles o pierdan estructura o se vuelvan un caos, ¿vale? Entonces es fundamental utilizar las funciones. Y como último consejo, como os decía antes, evitad utilizar variables globales. Siempre que lo necesitéis, pasad variables por los parámetros y si necesitáis que permanezcan los cambios en el tiempo, en vez de pasarlos por copia, utilizar por dirección, ¿vale? Pero evitad utilizar siempre variables globales dentro del programa, porque esto hace que las funciones no sean intercambiables o las podáis exportar o compartir con otros programas, tanto vuestros como del resto de la comunidad. Y esto es súper, súper importante, ¿vale? Pues nada, espero que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.